Saludo para todos y todas. En este momento les voy a hacer una introducción, una breve demostración de la longitud de una curva polar. Entonces voy a considerar el cardioide. Este cardioide lo voy a considerar de esta forma. Yo lo hago más de esta forma, más ampliecito, que es como una forma de un corazón. Este cardioide yo lo voy a considerar estos segmentos, y cada vez, si yo lo hiciera por la suma de Riemann, este es el eje X y el eje Y, cuando n tiende a infinito se hace la longitud del cardioide. Pero en este caso yo no voy a hacer la demostración por Riemann, sino que la voy a llevar a la integral. Entonces yo voy a considerar, esta es la longitud que se va a llamar dl, que es esa longitud prácticamente casi cero, que sería infinitesimal cuando se está comportando en el infinito. Este lado de acá es el cambio en y, diferencial de y este es el diferencial en x. Si yo construyo esto acá, un triángulo escalar, un triángulo rectángulo escalar, este sería de y, de l, este sería de y este sería de x. Sabemos que por Pitágoras, dl al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que serían estos diferenciales. Entonces dl es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más de y a la 2. Entonces yo aquí voy a considerar en radianes. Aquí sería 0 radian, aquí sería pi medio radian, aquí sería pi radian, acá sería 3 pi medio radian y acá sería 2 pi, que sería la vuelta completa para yo poder hallar la longitud que está en unidades lineales de ese cardioide. Si yo hago la integral de diferencial de L, va a ser igual a la integral de esto, que sería desde alfa hasta beta. ¿Por qué pongo de alfa hasta beta? Porque yo puedo hallar la longitud en determinados intervalos de la longitud del cardioide o de la lemniscata, etc. Yo acá entonces reemplazo esto, que sería el diferencial de x con respecto a θ al cuadrado. Acá más el diferencial de y con respecto a θ al cuadrado, y este diferencial de L lo paso a multiplicar acá, que sería el diferencial de θ. Esta sería la formulita. Si yo lo determino de esta siguiente manera, yo puedo decir que la longitud va a ser igual a la integral de alfa hasta beta de la raíz cuadrada del diferencial de x con respecto a θ al cuadrado más el diferencial de y con respecto a θ al cuadrado por el diferencial de θ, integrando este lado de acá. Se va el símbolo de la integral con esto, y esto significa la sumatoria de todos los segmentos que se están comportando en el infinito, que esta sería la forma. Pero lo que yo quiero llegar con esto es llevarlo a términos de r θ, porque cada punto que hay entre esta curva polar, este punto está determinado por r θ. Θ está en radianes. Entonces este es el punto polar. Entonces, determinando que x va a ser igual a r coseno de θ. Pero acá hay un producto de dos funciones, porque r cambia con respecto a θ. Entonces r yo lo puedo escribir como f de θ, que va a ser por coseno de θ,
y y va a ser igual a r seno de teta, que va a ser y igual a f de teta por seno de teta. O sea que r, f de teta es igual a r. ¿Listo? Nosotros vamos a llevar esta expresión en términos de r y el diferencial de r con respecto a teta. Igualmente el ángulo es este porque va a cambiar con respecto a este ángulo y los radios van a ser diferentes porque aquí este r va a trabajar en función de este de teta. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a derivar este y este, pues ya sabiendo que r va a cambiar, r está en función de teta. Bueno, entonces borro acá, voy a llevar la expresión a una forma mejor. Entonces por acá ya sabemos que dl es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más de y a la 2. Entonces yo voy a hacer la derivada de x. La derivada de x con respecto a teta va a ser igual a ¿qué? Es f de teta, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y la derivada del coseno es el menos seno de teta. Y entonces esto nos quedaría, el diferencial de x va a ser igual a f' de teta por coseno de teta, más por menos me daría menos f de teta por seno de teta. Y este de teta a ambos lados multiplico por d teta, entonces todo esto queda multiplicado por d teta. Ahora yo voy a hacer el diferencial de y con respecto a teta. Entonces voy a coger y digo la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda, y la derivada del seno es el coseno de teta. Y entonces yo digo que de y es igual a f' de teta por el seno de teta más f de teta por coseno de teta. Entonces a ambos lados multiplico por d teta, se cancela el de este lado y este queda multiplicando acá. Igualmente, entonces ahora ya cojo el diferencial de x, lo elevo al cuadrado, y el diferencial de y lo elevo al cuadrado. Y ahí voy modelando la forma. Bueno, entonces por acá pongo la formulita, lo que nosotros teníamos hasta el momento, que dl es igual a dx al cuadrado más de y al cuadrado. Entonces yo voy a hacer dx al cuadrado, entonces dx al cuadrado va a ser igual a este dx al cuadrado. Entonces todo esto me queda al cuadrado, todo esto, aquí hay un producto, y el producto me queda este al cuadrado, el diferencial de teta, y el cuadrado de este. Entonces inmediatamente hago el cuadrado de la diferencia. El cuadrado de la diferencia. Entonces aquí me quedaría f' de teta al cuadrado por coseno al cuadrado de teta, y el doble de las raíces me quedaría menos 2 f' de teta por f de teta por este, y me quedaría coseno de teta por el seno de teta, más el cuadrado de la segunda expresión. Entonces todo esto más el cuadrado de este, que sería más f de teta al cuadrado por el seno al cuadrado de teta.
y ya sabemos que esto nos da por d teta al cuadrado. Ahora hago el diferencial de y al cuadrado, que es este. Entonces me quedaría de y al cuadrado va a ser igual a f' de teta al cuadrado por el seno al cuadrado de teta y el doble de sus raíces, porque este sería el cuadrado, el producto. Entonces me quedaría este al cuadrado y el cuadrado de este, que sería este que estoy utilizando. El cuadrado de, si estuviera la n, me quedaría a la n por b a la n. Esta es la propiedad que utilicé acá y la estoy utilizando acá. Y ya como acá me queda una suma de una suma, entonces ahí hago el cuadrado de la suma, que es un producto notable. Entonces sería este que ya está al cuadrado por el seno al cuadrado más 2 veces sus raíces. Entonces sería f' de teta por f de teta por coseno de teta, lo dejo en el mismo orden que está acá, porque aquí tengo coseno y seno y coseno, el producto. No, el orden no me altera el producto. Y el cuadrado de este, que sería f de teta al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta, y esto por el diferencial de teta al cuadrado. Ahora, ya que hago acá, sumo y le saco la raíz. Lo que me está diciendo aquí, que la longitud de L. Sumo esto, entonces me va a quedar de x al cuadrado más de y al cuadrado en el lado izquierdo. Y esto va a ser igual. Sumo esto, acá al sumar esto puedo sacar factor común, que sería f' de teta al cuadrado como factor común, que multiplica a todo esto, que esto multiplica el coseno cuadrado, acá paréntesis, sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y este se cancela con este, tienen los mismos términos, el mismo coeficiente, 2 y 2 se cancela. El opuesto de este es este. Ahora acá igual, más saco también factor común en f de teta al cuadrado, que multiplica al coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y todo esto multiplica a d teta al cuadrado, que es esto. Este d teta al cuadrado sigue ahí en esa misma línea. Y ahora, ¿qué hago acá? Esto es una identidad trigonométrica, que esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Es pitagórica. Bueno, ahora saco la raíz cuadrada a ambos lados, saco la raíz cuadrada de este, entonces al sacar la raíz cuadrada de esto me va a quedar raíz cuadrada de f' de teta más f, esto al cuadrado, más f de teta al cuadrado, ¿cierto? Por acá adentro de teta al cuadrado. Todo esto multiplica a ese de teta al cuadrado, porque está dentro del corchete, aquí puse paréntesis. Entonces esto es igual a 1, entonces f' de teta por 1 me da f' de teta al cuadrado, más f de teta al cuadrado por 1 me daría f al cuadrado de teta por el diferencial de teta. Entonces saco la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces aquí me va a quedar que esto es la longitud. La longitud va a ser igual, saco la raíz cuadrada, entonces acá sería raíz cuadrada, primero hagamos esto, aquí sería raíz cuadrada, este f' de teta al cuadrado, eso quiere decir que es la derivada de r con respecto a teta, porque es f'. Entonces aquí me quedaría dr de teta al cuadrado. Más, en un principio habíamos dicho que f de teta es igual a r. Entonces me quedaría r cuadrado
y la raíz cuadrada de teta al cuadrado es diferencial de teta. Entonces, si yo hago la sumatoria, la integral, entonces sería la integral de esto de alfa hasta beta, que sería la longitud de la curva polar. Entonces yo la podría escribir de esta forma. Si yo hago la suma, me va a quedar que la longitud de la curva polar entonces sería de alfa hasta beta de la raíz cuadrada de r cuadrado más el diferencial de r con respecto a teta, esto al cuadrado por el diferencial de teta. Esta es la fórmula de la longitud de una curva polar. Un saludo para todos. Si alguna duda, no olvide dejar los comentarios. Hasta luego, bye bye.